Procuro no sentirme sola, procuro yo llenar la vida con lo que sea. Pero sí me da pena de gente que veo que digo, estos están peor que yo, porque los veo y me gusta mucho acercarme a ellos, como si yo fuera alguien. Pero veo que la sonrisa que me echan cuando les paso un poco la mano por aquí, por el cuello, y eso sí, ves que lo agradecen. ¿A usted algún momento esa sensación de soledad le da preocupación, le da algo de miedo? Preocupación ni miedo no, pero tristeza sí. Yo sentía que realmente no tenía nadie con quien poder hablar o poder contar las cosas, ya que no sentía que pudiese confiar en nadie y que nadie me diese la confianza suficiente como para poder contarles mis cosas y sentir que realmente les importaba o que pudiesen ayudarme o que se sintiesen como a gusto conmigo mientras les contase esas cosas. Entonces yo realmente me sentía bastante sola y sentía que nadie me iba a comprender y que nadie iba a entender lo que realmente estaba pasando por mi cabeza en esos momentos. El proyecto Escena es un proyecto de participación comunitaria en el que se trata de integrar a la comunidad, a los vecinos, las personas mayores, los jóvenes, los niños, para analizar una temática o pues un fenómeno determinado. Y este año lo que vamos a analizar es el de la soledad no deseada, porque es además una situación por la que están pasando muchas personas mayores y también jóvenes, que es necesario analizar, investigar y también visualizarlo. La convivencia que había en los pueblos es importantísima. Cuando, por ejemplo, había la matanza, que en la matanza siempre iban a ayudar. Se iban a ayudar unos a otros y después ya a última hora lo festejaban. Había la sollaza, el maíz, cuando se cogía el maíz y las sí, había un día en casa de Pepe, un día en casa de Juan, aquello era divertido en aquella época, muy divertido aquello. Porque me gustó siempre ayudar al pueblo. Porque yo anduve por ahí ayudando a trabajar al campo también, a sellar, a confechar, como era antes, como nos criamos, ayudándonos unos a otros. O sea que, ¿qué diferencia? Bueno, no, es que ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Hay que buscar otros motivos para encontrarse, como a través de las artes, juntar a la gente para hacer algo juntos y después celebrarlo. Ya no es el trabajo en el campo, sino el trabajo artístico de embellecer tu propio pueblo. Solidaridad vecinal, mucho entusiasmo, trabajo de distintas generaciones. Desde esta Plaza del Emigrante de Santa Olalla de Cabranes comienza Proyecto Escena, un laboratorio social en el que este año ha habido una temática un poco diferente de la del año pasado, cuando nos íbamos hacia los años 80 y 90. Este año hemos tratado de abordar un fenómeno, el de la soledad no deseada. Hoy, un pueblo entero y gente de mucho más allá tejen todos los colores posibles de soledades, compañías solidarias y amores, de espacios y momentos. Yo ya estoy preparado para ver si aprendo algo. El público se está desplazando ya desde este primer lugar de la escena, están transitando por aquí mismo. Nos vamos a desplazar hasta la Plaza del Rey, donde allí van a escenificar un grupo de personas mayores, pues una improvisación teatral. ¿Y es un pañuelo que estás ahí haciendo así? Límpiate esos mocos. ¿Cómo contrarrestar precisamente la soledad? Pues como acabamos de ver, con una charla directa, cara a cara, esa interrelación, personas mayores, personas jóvenes. Un lugar, recuerdos, puros encuentros. Acabamos de ver una representación de lo que han venido a llamar Comunidad en Diálogo. Han realizado una serie de entrevistas a personas de aquí, del pueblo, y han intercalado algunas frases, han hecho algunos retratos
hemos visto alusiones a antiguos recuerdos, a memorias. La siguiente escena será en la casa de Tom y aquí vamos a recordar de nuevo pues la vida de los emigrantes y una canción habanera. ¡Once! ¡Once! ¡Mira, ahí viene Julián el cartero! ¿Y qué trae? ¡Vamos a verlo! ¡Venga! Salió de Jamaica. Salió de La Rumbo a Nueva York. Un barco velero, cargado de ron. Y ahora nos trasladamos a la fuente Fornica. Me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia y ayer carnada. El público se está trasladando ya a otro de los puntos de este recorrido que nos lleva por Cabranes. Veíamos esa escena entre una persona sordo-ciega, un mudo, como también a través de el acercamiento, los sentimientos se puede compartir. Y una frase: y para lavar mis penas me basta con tu mirada. Decía un premio Príncipe de Asturias, el escritor Richard Ford, aludiendo a Ortega y Gasset, que la vida se nos da vacía y hay que llenarla. Las horas de cada día hay que ir llenándolas. Y la fuerza de las pruebas que me sostenían con cariño. Ese hombre mal vestido al que no he querido pararme a recoger en la carretera, ese migrante que en la farmacia no sabía qué remedio pedir para su mal ni con qué dinero iba a pagarlo, ese amigo que ha guardado silencio tanto tiempo porque sufría demasiado como para poder escribir y al que no he sido capaz de ir a buscar. Esos jóvenes desorientados que no quieren tener necesidad de nadie. Y esos ancianos solitarios arrojados fuera de la vida en lugar de darles calor hasta su muerte. O sea, estar atento es estar atento a las cosas, a los que están alrededor, a los que tocamos, a los que nos tropezamos todos los días.